vamos a hablar sobre los tipos de ecuaciones térmicas de estado gaseosos dentro de la materia de físico-química, para lo cual utilizaremos nuestro sistema termodinámico, el cual dimos a conocer en un video anterior, el cual se trataba sobre las individualidades de hexano en estado puro. Nuestro tema general para este video va a ser el tipo de ecuaciones térmicas de estado gaseoso en el sistema termodinámico de las individualidades de hexano en estado puro. Bueno, primeramente tenemos que tener en claro a qué nos hace referencia las ecuaciones térmicas de estado gaseosas. Bueno, estos van a ser unos modelos matemáticos los cuales nos van a describir los diferentes comportamientos de los gases en función de variables termodinámicas. Estas variables pueden ser la presión, el volumen o la temperatura. Bueno, como ya les había dicho, mi sistema termodinámico se trataba sobre el hexano en estado puro, para lo cual tenemos que tener en cuenta que el hexano es un hidrocarburo alifático, el cual se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente y a una presión atmosférica estándar. Es por ello que se utiliza la ecuación de los gases ideales, la cual se trata sobre la presión por el volumen, lo cual es igual al número de moles por la constante R y la temperatura. ¿Por qué razón? Para describir su comportamiento térmico en estado puro generalmente se va a utilizar ecuaciones de estado gaseosas simplificadas, como lo es la ecuación de estado de Van der Waals y la ecuación de estado de Rayleigh-Wang. Bueno, como ya les había dicho, nuestras dos ecuaciones parten de la ecuación general, la cual es la ecuación de los gases ideales, la cual le podemos ver en la parte de aquí. Estas dos ecuaciones son las más adecuadas para describir el comportamiento de sustancias reales, ya que tienen en cuenta las desviaciones de los gases ideales. Podemos observar la ecuación de Van der Waals y la de Rayleigh-Wang, con sus respectivas fórmulas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los posibles trabajos con respecto a la presión y el volumen. En este caso vamos a hablar de tres, en condiciones isotérmicas, adiabáticas e isocóricas. Bueno, cuando tenemos una expansión isotérmica a una temperatura constante, esta ecuación va a estar vinculada con la presión y el volumen, de modo que a medida que el gas se va a expandir, la presión va a disminuir, lo que nos va a resultar como un trabajo negativo a medida que el gas trabaja en su entorno, porque la temperatura va a permanecer constante. De igual manera podemos observar la fórmula, la cual nos dice el trabajo va a ser igual sobre la integral del volumen 2 sobre el volumen 1 por presión derivada del volumen. De igual manera tenemos la expansión adiabática, la cual es sin transferencia de calor. El trabajo realizado va a depender de la expansión adiabática y de la capacidad del sistema para realizar el trabajo mecánico. De igual manera tenemos su fórmula respectiva. Por último tenemos los procesos a volumen constante, es decir, un proceso isocórico, el cual no implica ningún trabajo mecánico, porque el volumen del sistema va a permanecer constante, dado que no va a existir ningún tipo de desplazamiento del volumen, y no se está haciendo ningún esfuerzo contra una presión. El trabajo nos va a ser igual a cero, como lo podemos representar de esta manera. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre un gas ideal y las sustancias reales. Bueno, aquí hablaremos igualmente de tres diferencias, las cuales van a ser las interacciones moleculares, el volumen de las moléculas y la presión. En las interacciones moleculares se va a asumir que las moléculas, se asume que las moléculas interactúan mínimamente cuando se está hablando de un gas ideal, pero cuando hablamos de las moléculas de sustancias reales, estas van a tener una mayor interacción entre sí mediante las fuerzas de atracción y de repulsión. Con respecto al volumen de las moléculas, según la teoría de los gases ideales, las moléculas no tienen volumen. Por el contrario de las moléculas de las sustancias reales, las cuales van a ocupar un volumen infinito. Ahora, con respecto a la presión,
Un gas ideal tiene una presión casi constante en todo momento, pero debido a las interacciones moleculares, la presión y las sustancias reales pueden cambiar drásticamente cuando existe presencia o con respecto a las variables de la temperatura y el volumen. De igual manera, tenemos semejanzas entre un gas ideal y las sustancias reales. Bueno, las correlaciones que existen es que ambas siguen la ley de los gases ideales a temperaturas y a presiones bajas, moderadas, como ya les había explicado, siguen la ley de los gases ideales, la cual la podemos observar aquí. También que en condiciones normales de temperatura y presión, los gases reales y los gases ideales se comportan casi de la misma manera. Y por último, que tanto los gases ideales como los gases reales pueden utilizarse para predecir y explicar el comportamiento de los gases en una variedad de aplicaciones. De este lado tenemos un pequeño cálculo sobre utilizando la ecuación térmica de estado gaseoso, la cual les di a conocer que es una ecuación la cual se está ajustando a las condiciones de nuestro sistema termodinámico. Podemos observar los datos de nuestro planteamiento, el cual es la densidad del hexano, el cual es 0.66 gramos por mililitros, la cual transformamos a kilogramos por metros cúbicos, el peso molar del hexano y el volumen, el cual se trata de 1 litro. Primeramente vamos a calcular el número de moles utilizando la densidad y el peso molar, el cual nos da un total de 7.648 mol. Vamos a reemplazar estos datos en la ecuación de Van der Waals. Tenemos la fórmula de nuestra ecuación, donde P va a ser nuestra variable incógnita, N la cantidad de sustancia, el volumen 1 litro, la cual transformamos a metros cúbicos, la temperatura. Vamos a suponer en este caso que tenemos una temperatura de 298 Kelvin y las constantes específicas del hexano, tanto la constante A como la constante B. De igual manera tenemos los valores de nuestras constantes, el valor de A, que es 3.954 litros al cuadrado por atmósfera sobre mol al cuadrado, y nuestra constante B, el cual tiene un valor de 0.0427 litros sobre mol. Lo que vamos a hacer es, una vez ya teniendo los respectivos datos, vamos a reemplazar en nuestra fórmula general, la fórmula de Van der Waals, la cual tenemos aquí. Reemplazamos los datos respectivos y tenemos el valor de nuestra incógnita, la cual va a ser igual a la presión, que tiene un valor de 11.36 atmósfera. Bueno, esto ha sido un pequeño detalle de las ecuaciones que yo he encontrado sobre el sistema termodinámico, las cuales se han acoplado de mejor manera y hemos realizado el cálculo utilizando misma ecuación. Bueno, la ecuación que utilizamos fue la ecuación de Van der Waals. Muchas gracias.